Hola, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Bueno, eh, vamos a escuchar la meditación de hoy. Yo quiero que abras tu Biblia en Jueces 7. Yo voy a leer la nueva versión internacional. Y bueno, esta es la historia que conocemos de Gedeón, del pueblo de Israel, de los medianitas, etcétera, ¿no? Es una historia muy conocida, eh, donde ya sabemos el final, ya sabemos que el Señor le dio la victoria, pero quiero que la leamos y que recorramos juntos estas palabras que están en la Biblia, esta palabra de Dios, y que interpretemos un poquitito. Vamos a hacer un ejercicio mental de imaginarnos algunas cosas que me parecieron muy interesantes. Yo lo tengo acá en la compu, así que si ya lo encontraste, te invito a que leamos juntos. Jueces 7 dice: Gedeón derrota a los medianitas. Dice: Jerubal, es decir, Gedeón, y todos sus hombres se levantaron de madrugada y acamparon en el manantial de Jarot. El campamento de los madianitas estaba al norte de ellos, en el valle que está al pie del monte de Moré. El Señor le dijo a Gedeón: tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en sus manos, a fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que su propia fortaleza lo ha librado. Anúnciale ahora al pueblo: cualquiera que esté temblando del miedo, que se vuelva y se retire del monte de Galad. Así que se volvieron 22.000 hombres y se quedaron 10.000. Versículo 4 dice: pero el Señor le dijo a Gedeón: todavía hay demasiada gente, hazlo bajar al agua y allí los seleccionaré por ti. Si digo, este irá contigo, ese irá. Pero si digo, este no irá contigo, ese no irá. Gedeón hizo que los hombres bajaran al agua. Allí el Señor le dijo: a los que laman el agua con la lengua como los perros, sepáralos de los que se arrodillen a beber. 300 hombres lamieron el agua llevándola de la mano a la boca. Todos los demás se arrodillaron para beber. El Señor le dijo a Gedeón: con los 300 hombres que lamieron el agua, yo los salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. El resto, que se vaya a su casa. Entonces Gedeón mandó a los demás israelitas a sus carpas, pero retuvo a los 300, los cuales se hicieron cargo de las provisiones, de las trompetas de los otros. El campamento de Madián estaba situado en el valle, más abajo del de Gedeón. Versículo 9. Aquella noche el Señor le dijo a Gedeón: levántate y baja al campamento, porque voy a entregar en tus manos a los madianitas. Si temes atacar, baja primero al campamento con tu criado Furá y escucha lo que digan. Después de eso cobrarás valor para atacar el campamento. Así que él y Furá, su criado, bajaron hasta los puestos de los centinelas en las afueras del campamento. Los madianitas, los amalecitas y todos los otros pueblos del oriente que se habían establecido en el valle eran numerosos, como langostas. Sus camellos eran incontables, como la arena a la orilla del mar. Gedeón llegó precisamente en el momento en que un hombre le contaba su sueño a un amigo. Tuvo un sueño, decía, en el que un pan de cebada llegaba rodando al campamento madianita y con tal fuerza golpeaba una carpa que ésta se volteaba y se venía abajo. Su amigo le responde: eso no significa otra cosa que la espada del israelita Gedeón, hijo de Joás. Esto no significa otra cosa que la espada del israelita Gedeón, hijo de Joás. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas y a todo el campamento. Cuando oyó Gedeón el relato del sueño y su interpretación, se postró en adoración. Luego volvió al campamento de Israel y ordenó: levántense, el Señor ha entregado en manos de ustedes el campamento madianita. Hasta acá vamos a leer. Y vamos a hacer un ejercicio mental. Los invito a que piensen conmigo. Los madianitas se calculan que eran más o menos unos 135.000 hombres. ¿Sí? El ejército de Israel era aproximadamente de unos 32.000 en total, de los cuales la palabra acá dice que 22.000 tuvieron miedo. El versículo 2 dice: tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en tus manos.
a fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que por su propia fuerza lo ha librado. Básicamente lo que le estás diciendo el Señor a Gedeón es, tenés demasiada gente, no sea cosa que después digan que no fue obra mía, sino que porque ellos eran un montón, ganaron. Así que había gente que tenía miedo, ¿sí? Y esto es importante porque durante muchos años los israelitas se escondían en cuevas, en cavernas, donde podían, y eran oprimidos por este pueblo, y básicamente no les permitían fabricar armas, o sea, estaban continuamente persiguiéndolos. Y era normal que tengan miedo, era normal porque no tenían armas. ¿Quién sale a una guerra a pelear sin armas? Es una locura. Entonces, bueno, de los 32.000, 22.000 se fueron, quedaron 10.000. Eran un montón, dijo Dios. Bajalos a tomar agua. Y acá es donde se pone interesante. Dios, y a mí me gusta, como saben, me conocen muchos, todo lo militar. Y acá el Señor lo que hace es realizar una prueba, digamos, de carácter militar. Es decir, quedaban 10.000 personas y todavía tenían que haber menos. Entonces, ¿qué le dice el Señor a Gedeón? Bajá con los 10.000 a tomar agua y los que se agachen a lamer el agua como perros, esos que se vayan. Y el resto, que se arrodille y tome el agua con una mano, esos se van a quedar. ¿Y por qué es una prueba que digo yo que es algo militar? ¿Por qué? Mi papá hace muchos años atrás cuando predicaba, una vez lo escuché dar un ejemplo, como que, y esto me quedó en mi memoria, ¿no? Como que aquellos que se agachaban, ¿sí? Yo me imagino que ponían una rodilla en el piso y con la otra, el otro pie flexionado en una forma de L, tomaban agua y miraban para todos lados, o sea, estaban atentos, ¿sí? Nunca dejaban de mirar. Por otro lado, nunca estaban agachados, ¿sí? ¿Cómo toma un perro? El perro camina en sus cuatro patas, entonces tiene sus dos pies adelante, baja su cabeza y lame el agua, entonces pierde visión, ¿sí? Yo no sé lo que está pasando delante, no sé lo que está pasando a los costados, no sé lo que pasa por atrás. Entonces, ¿por qué digo que es una prueba militar? Porque uno que tuvo una pequeña formación en muchos de los entrenamientos que tuve eh, en el ámbito de la seguridad y en el uso de armamento de fuego, cuando uno entrena, ¿sí? Y uno está apuntando con su armamento y hace un cambio de cargador, por ejemplo, que es algo muy usual, uno nunca tiene que perder de vista el objetivo. Si yo tengo mi objetivo adelante y hago el cambio de cargador y yo ando mirando dónde estoy sacando las cosas, pierdo de vista el objetivo, ¿sí? Esto es lo mismo. Si yo pierdo de vista mi objetivo, si yo no estoy viendo lo que viene por delante, me puede sorprender. Si yo no estoy viendo lo que viene por el costado, me puede sorprender. En cambio, si yo estoy de frente a mi objetivo y tengo mi objetivo cual es muy claro, y me abastezco de agua o lo que sea, y yo estoy mirando para todos lados, eso significa que estoy atento, ¿sí? Entonces estos 300 hombres quedaron seleccionados para esta gran batalla y para esta gran victoria, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Esto fue una prueba de fe, porque volvemos a lo mismo, sin armamento, ¿a qué guerra vamos a ir? Entonces se movilizaron por fe, no tenían armas. Y algo interesante es que el Señor le está diciendo constantemente que le va a dar la victoria, que le va a dar la victoria, pero para darle más confianza todavía, le dice, baja al campamento y escuchá, hace un poco de inteligencia, escuchá lo que están diciendo los enemigos, y uno le cuenta un sueño a otro, y está diciendo que un pan de cebada, no se olviden que el campamento de Israel estaba arriba, y ellos, los amalecitas, estaban en el valle, ¿sí? Con lo cual, escuchen esto, dice que en el sueño, un pan de cebada rodaba hacia una carpa, hacia la carpa de uno de ellos. La cebada vale la mitad de lo que vale el trigo, es decir, la cebada la consumen por lo general la gente de bajos recursos. Al tener un menor valor, al valer menos, es como que es más despreciado, entonces no tiene valor, ¿sí? Y este pan de cebada rodaba y le pegaba a una carpa y dice, vamos a buscarlo, dicen
la interpretación del sueño que escucha Gedeón, dice, no significa otra cosa que la espada del israelita Gedeón, hijo de Joás. Dios entregó en sus manos los madianitas. Esto era lo que se estaba hablando en el campamento enemigo, ¿sí? Cuando yo el relato del sueño y la interpretación, se postró en adoración, ¿sí? En completa adoración, adoró al Señor, volvió al campamento de Israel y les ordenó, levántense porque el Señor nos entregó en nuestras manos, o sea, Dios le había dado la victoria. O sea, podemos decir que en principio Dios eliminó a los que tenían miedo, segundo a los que pensaban primero en la conveniencia, en la propia conveniencia, en la manera fácil, me agacho, tomo agua, todo lo que quiero y sigo, no me importa lo que pase, ¿sí? Y es importante porque a donde Dios levanta victorias donde no hay fuerzas, Dios levanta victorias donde no hay recursos suficientes para vencer. Uno como hombre puede tener miedo, pero Dios nos dice que nos movamos por fe, Dios nos dice que en esta prueba de fe nos movamos, ¿sí? Y que estemos atentos a la voz de Dios, porque el Señor nos va a dar la victoria, ¿sí? Dios permanece siempre fiel y a veces las cosas van cambiando, ¿sí? Pero el Señor es quien nos da la victoria. Así que sigamos adelante y confiemos en el Señor y salgamos a pelear las batallas del reino de Dios, porque Dios nos está diciendo claramente por su palabra de que Dios nos va a dar las batallas ganadas. Entonces, sigamos por fe, sigamos confiando en el Señor y por más de que estemos oprimidos o por más de que no tengamos recursos o sintamos que no tenemos nada, ¿sí? El Señor nos da todo. Miren cómo Gedeón y el pueblo de Israel con 300 personas y con cántaros y con trompetas y con antorchas confundieron a todo un pueblo de donde se empezaron a atacar entre ellos mismos. O sea, un pueblo que era superado en armas, superado en números, superado en todo. 300 personas nada más, guiados por la mano de Dios, tuvieron la victoria. Así que adelante, ¿sí? Y Dios es quien nos da la victoria. A veces podemos llegar a decir que estamos acabados, bueno, pasémoslo al plano de la cuarentena, del trabajo, al plano material, lo que sea. Dios te está diciendo, adelante, tengamos fe porque el Señor nos va a dar la victoria. Que Dios te bendiga mucho.